Bueno, bienvenidos al especial o al tutorial dirigido a alumnos de cuarto de ESO para explicar el Templo de Jerusalén, ¿vale? Entonces, para eso utilizamos una maqueta, que es la que tenemos aquí, ¿vale? Pues para intentar explicar, para que de esta forma quede más claro, lo que era el Templo de Jerusalén y qué es lo que nos queda del Templo de Jerusalén, ¿vale? Entonces, los alumnos obviamente tienen los apuntes con esquemas, reconstrucciones, todo, pero también pues tienen la maqueta y para que de alguna forma pues visualmente pues les quede un poquito más claro cómo era el templo de Salomón, la ampliación que hizo el rey Herodes I el Grande, etcétera. También en el especial Semana Santa se recupera todo lo que es el templo de Jerusalén, pero en esta zona de aquí se reproduciría la Jerusalén de tiempos de Jesús. Primero nos vamos a centrar en esto y luego haré un pequeño avance, un pequeño comentario sobre el especial Semana Santa que haré, si Dios quiere, antes de Semana Santa. Para empezar, debemos saber cuáles son los orígenes del Templo de Jerusalén. Para eso nos acercamos un momento aquí a la maqueta, donde está esta maqueta de cartón. Nos fijamos solo en esta zona de aquí, lo que después sería el Templo de Salomón, solo nos fijamos en esta zona de aquí, no en la zona perimetrada que hay aquí, no, en esta zona de aquí no, solo en la zona esta de donde está el cartón, ¿de acuerdo? Entonces, antiguamente, antes de construir el Templo de Jerusalén, pues lo que sería el monte Sión, que es donde se ubicaba el Templo de Jerusalén, por así decirlo, estaba al descubierto. En Jerusalén tenemos el monte Sión, entonces, para subir al monte Sión se subía por una rampa llamada el Turón del Ofel, ¿de acuerdo? El Turón del Ofel se subía y donde está después, donde se ubica esto de aquí, que sería el Templo de Salomón, el templo original, era la explanada Araúna, ¿de acuerdo? Entonces, si quitáramos el templo de aquí, ¿vale? Lo quitamos de aquí, entonces hay que imaginar que no hay nada de esto, se sube por el Turón del Ofel, ¿de acuerdo? Una rampa, y la explanada sobre la que después se ubicó el Templo de Salomón se le llama la explanada Araúna, ¿de acuerdo? Por tanto, se sube por el Turón del Ofel y después la explanada, que sería esta zona de aquí, la explanada Araúna. En la explanada Araúna había una pequeña montañita, un promontorio llamado el Monte Moria, ¿de acuerdo? Por tanto, tenemos el Monte Sión, el Jerusalén, y se subía por el Turón del Ofel, la explanada en la que se ubicó después el Templo de Jerusalén se le llama explanada Araúna, y en la explanada Araúna había una pequeña montañita, un pequeño promontorio llamado el Monte Moria, ¿de acuerdo? Los orígenes del Templo de Jerusalén los tenemos con el rey David. El rey David reinó del 1010 al 966 a.C. Él quería construir en el monte Sión un templo dedicado a Yahvé, porque Dios lo había hecho rey. Pero había por allí un profeta llamado Natán. Los profetas hablan en nombre de Dios y Natán le dijo a David: mira, tú no construyas ningún templo dedicado a Yahvé, deja que tu sucesor lo haga. Si tú me obedeces, Dios hará que siempre haya un sucesor tuyo en el trono de Israel. Entonces David obedeció, ¿y qué hizo? Subió a la explanada Araúna y en el monte Moria, junto al lado del monte Moria, puso una tienda de campaña y allí, dentro de la tienda de campaña, junto al monte Moria, ubicó el Arca de la Alianza, que es donde Moisés, durante el Éxodo, puso los 10 mandamientos que bajó del monte Oreb. Entonces, David murió y le sucedió en el trono su hijo Salomón, que reinó del 966 al 930 a.C. Y él sí que construyó lo que es el primer templo de Jerusalén, que es este cartoncito que hay aquí, ¿vale? Esto es el templo de Salomón, que lo ponemos otra vez aquí, donde estaba, ¿de acuerdo? Entonces, Salomón construyó, pues bueno, como decíamos, Salomón construyó esta zona de aquí, lo que sería el cartón de aquí, el templo de Jerusalén, el primer templo, o templo de Sión o de Salomón, del 966 al 930 a.C. Esta zona de aquí ocupaba 5 hectáreas, ¿de acuerdo? Solo nos fijamos en esto de aquí, ¿vale?
Entonces, ¿qué partes tenía el templo de Jerusalén? Ahora no nos fijamos en esta zona exterior, nos fijamos en esta zona de aquí y en estas dos columnas que hay aquí. Bien, tendríamos aquí a la izquierda, aquí, esta de aquí, la columna Boaz, ¿de acuerdo? Tenemos entonces aquí la columna Boaz. Boaz significa trono o fortaleza y era desde donde los sacerdotes daban sus discursos. Aquí la columna Yaquín, que significa Jehová o Joaquín, que es desde donde los reyes daban sus discursos. Cada una de estas columnas medía 8 metros, no se ponían encima sino delante. Columna Boaz, aquí, donde los reyes, trono o fortaleza, donde los sacerdotes daban sus discursos. Columna Yaquín, Jehová o Joaquín, desde donde los reyes de turno daban sus discursos. Después entraríamos aquí, que esta es la puerta hermosa, esta de aquí es la puerta hermosa. Esta zona de aquí era el patio de las mujeres, ¿de acuerdo? Esta zona de aquí, el patio de las mujeres. Bien, esta puerta de aquí se le llamaba la puerta Nicanor, ¿de acuerdo? Esta puerta de aquí, la puerta Nicanor. Esta zona de aquí, toda esta zona de aquí, este perímetro de aquí, estaba reservado solo a los sacerdotes, ¿vale? Este perímetro de aquí solo podían acceder los sacerdotes. Aquí tenemos el monte Moria, que se utilizaba, esto de aquí, el monte Moria se utilizaba para hacer sacrificios. Hemos dicho que el monte Moria era esa montañita que había encima de la explanada Araúna. Se utilizaba el monte Moria para hacer sacrificios. A la derecha, sacrificios vegetales, a la izquierda, sacrificios animales. Y ahora viene la parte importante, que es esta de aquí, el Sancta Sanctorum, el santo de los santos, y aquí Salomón, aquí dentro, puso el arca de la alianza, ¿de acuerdo? Y los sacerdotes podían entrar en el Sancta Sanctorum una vez al año, ¿de acuerdo? Luego, lo que veremos alrededor ya más adelante es el atrio de los gentiles. Pero ahora nos fijamos en estas dos columnas, Boaz, Yaquín, puerta hermosa, el patio de las mujeres, la puerta Nicanor, la zona reservada a los sacerdotes, el monte Moria para sacrificios vegetales y animales, y el santo de los santos o Sancta Sanctorum, que era donde Salomón puso el arca de la alianza, los 10 mandamientos, ¿de acuerdo? Y solo los sacerdotes podían acceder ahí al santo de los santos, al Sancta Sanctorum, una vez al año. ¿De acuerdo? Bien, Salomón murió en el año 930 a.C. Cuando murió Salomón, su hijo Roboam heredó la zona sur de Israel, el país de Judá. ¿De acuerdo? Por tanto, David como Salomón tenían dos coronas, país del norte de Israel, país del sur Judá. Cuando murió Salomón, en el 930 a.C., las dos coronas se separaron. Ya no era un rey, dos coronas, eran dos reyes, dos coronas, dos capitales. Y Roboam I solo heredó la zona sur, capital, Jerusalén. 5 años después de la muerte de Salomón, más concretamente en el año 925 a.C., el faraón Shishón I, el faraón fundador de la dinastía 22, parece ser que estuvo en Jerusalén. Él tenía la capital en Tanis, en el norte de Egipto. Vino a Jerusalén en el año 925 a.C., parece ser que saqueó la ciudad y el templo de Jerusalén, pero al parecer no se llevó el arca de la alianza del templo de Salomón. Entonces, a pesar de que Shishón I de la dinastía 22 vino de Egipto, fue a Jerusalén y saqueó Jerusalén y el templo de Salomón en el año 925 a.C., 5 años después de la muerte de Salomón, a pesar de eso parece ser que no robó el arca de la alianza del templo de Jerusalén y que estaba ubicada, como hemos comentado, aquí en el Sancta Sanctorum. Parece ser que no se llevó el arca de la alianza a Tanis, al norte de Egipto, en el delta del Nilo. Los años fueron pasando y ahora vamos a una época en la que nos ubicamos dentro de ya el Imperio Babilónico. Yo expliqué en Historia de Israel, en uno de los tutoriales, que el Imperio Babilónico, con los emperadores Nabopolassar y Nabucodonosor II, entre el año 612 y 605 a.C., borraron del mapa al Imperio Asirio, y el Imperio Babilónico se hizo con el control de todo Oriente, de Oriente Medio y Próximo Oriente. El emperador
babilónico Nabucodonosor II fue a Israel y deportó a 10.000 judíos a Babilonia, pero no lo hizo de golpe, hizo 3 deportaciones, 597, 587 y 582 a.C. Con la última deportación del 582 a.C. destruyó el templo de Salomón y abrió unas brechas en las murallas de Jerusalén para inutilizarlas, ¿de acuerdo? Y los judíos estuvieron exiliados en Babilonia del 597 al 538 a.C. En el 538 a.C., el emperador persa Ciro II el Grande derrotó al último emperador babilónico, Amel-Marduk, y permitió que los judíos volvieran a casa, pero no volvieron a casa de golpe, lo hicieron en 2 tandas. En el año 538 a.C., capitaneados por un tal Sesbásar, llegaron a Jerusalén y se encontraron con los judíos que no fueron al exilio. Pero esta expedición de Sesbásar del 538 a.C. no salió bien, y en el año 522 a.C. salió una segunda expedición de Babilonia a Jerusalén, capitaneada esta segunda expedición del 522 a.C. por el sacerdote Josué y el rey Zorobabel. Y esta segunda expedición de Babilonia a Jerusalén sí que cuajó. Y hubo 2 profetas, Ageo y Zacarías, que animaron tanto a los judíos que no fueron al exilio, como a los judíos que vinieron del exilio, capitaneados por Zorobabel y Sesbásar, a reconstruir el templo de Jerusalén. Por tanto, los profetas Ageo y Zacarías animaron a los judíos, tanto a los que no fueron al exilio como a los que fueron al exilio, los animaron a reconstruir el templo de Jerusalén, y de esta forma los judíos reconstruyeron el templo de Jerusalén del año 522 al año 515 a.C. Por tanto, tanto los judíos que fueron al exilio como los judíos que no fueron deportados a Babilonia unieron sus fuerzas, animados por los profetas Ageo y Zacarías, y del año 522 al 515 a.C. reconstruyeron el templo de Jerusalén, que era como el de Salomón, más o menos, pero parece ser que un poco más pequeño. Pero de todos modos, en esencia parecía ser el mismo. Entonces, el templo fue reconstruido del 522 al 515 a.C., animados por los profetas Ageo y Zacarías, judíos que fueron deportados a Babilonia, los que volvieron del exilio, y los que no fueron deportados a Babilonia. Los años fueron pasando y ahora nos ubicamos en tiempos de Herodes I el Grande, que, tal y como expliqué en el especial Navidad, es el Herodes de la Navidad, el Herodes de Jesús, el Herodes que mandó asesinar a los santos inocentes, lo del 28 de diciembre. Entonces a Herodes se le metió en la cabeza ampliar el templo de Jerusalén. El problema que tenía Herodes es que no le cabía la ampliación en la explanada Araúna. ¿Y qué hizo? Decidió ampliar la explanada Araúna. Fue una obra faraónica. Entonces ahora nos ubicamos en toda esta zona de aquí que hay alrededor, ¿de acuerdo? Donde están esto que está hecho con pasta para modelar, esto de aquí, todo esto de aquí, lo que hay alrededor del templo, ¿de acuerdo? Lo que hay alrededor. Entonces, ¿qué hizo Herodes? Pues la obra fue de tal envergadura que duró 80 años. La ampliación del templo, toda esta zona de aquí, toda esta zona de aquí, toda esta zona de aquí y toda esta zona de aquí. Todo esto empezó, esta ampliación, en el año 15 a.C. y terminó en el año 65 después de Cristo. Fue una obra faraónica, duró 80 años, del 15 a.C. al 65 después de Cristo, y si Jesús nació en torno al año 6 a.C. y murió alrededor de los 33 años, eso significa que él siempre vio el templo en obras. Hicieron falta más de 1 millón de toneladas de piedra para hacer esta ampliación. Si os fijáis aquí, lo que sería la explanada Araúna ocuparía la zona de esta del cartón y esta es la zona de ampliación. ¿Qué hizo Herodes? Ordenó construir unos muros de contención entre lo que era el templo de Salomón, el templo original, y luego esta zona de aquí. ¿Qué ocurrió? Que él lo que hizo fue, entre los muros de contención y la explanada Araúna, destapó aquí, pues se pusieron una serie de túneles, se hicieron cámaras, se hicieron columnas, se hicieron paredes, y desde la explanada Araúna hasta los diques de contención pues se hizo esto. Entonces esta explanada de aquí, todo esto de aquí es artificial, ¿de acuerdo? La explanada Araúna ocuparía
solo la zona acartonada y toda esta zona de aquí es artificial. Entre los muros de contención y lo que sería la explanada y el templo se hicieron tabiques, se hicieron columnas y eso permitió ampliar la explanada, ¿de acuerdo? Hicieron falta más de 1 millón de toneladas de piedra y se pusieron, claro, cuando uno construye una pared, lo hace por hileras, ¿vale? Va construyendo una hilera, hace así y luego llega aquí y sube y hace otra hilera. Pues en cada una de estas hileras hay alrededor de 1000 piedras y cada una de estas piedras pesa alrededor de 4.500 kilos. Ya lo he dicho que para hacer esta ampliación, que esto es lo que se conoce como el atrio de los gentiles, que era donde montaban un mercado y donde Jesús sacó un látigo en el Evangelio de San Juan y empezó a azotar a la gente, a los mercaderes, que era por toda esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Jesús siempre vio todo esto en obras, el atrio de los gentiles, ¿de acuerdo? Más de 1 millón de toneladas de piedra y cuando el templo estuvo acabado tenía una capacidad para 250.000 personas. Y ahora vamos a ver la orientación y las medidas. Se pasaron de 5 hectáreas a 15 hectáreas, ¿de acuerdo? Se aumentó en 10 hectáreas. De 5 hectáreas, que ocupaba esto, a 15 hectáreas, ¿de acuerdo? El templo estaba ubicado de este a oeste. Vamos a mirar los puntos cardinales. Puntos cardinales. Norte, sur, este y oeste, ¿de acuerdo? Norte, sur, este y oeste. Aunque aquí sean iguales los muros, la longitud no era la misma. Muro oeste, 488 metros. Muro este, 470 metros. Muro norte, 315 metros. Muro sur, 280 metros. Por tanto, muro oeste, 488 metros. Muro este, 470 metros. Muro norte, 315 metros. Muro sur, 280, ¿vale? 488 metros al oeste, 470 metros al este, 315 metros al norte, 280 metros al sur, ¿de acuerdo? Estas eran las medidas y más de 1 millón de toneladas de piedra, unas 1000 piedras en cada hilera y cada una de estas piedras pesa alrededor de 4.500 kilos, 80 años del 15 a.C. al 65 después de Cristo. Los romanos, bueno, hubo 3 revueltas judías contra los romanos, la primera en el año 70 después de Cristo. ¿Qué hicieron los romanos con el emperador Vespasiano? Con la primera revuelta judía contra los romanos destruyeron Jerusalén y el templo de Jerusalén, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nos queda del templo? Pues la ampliación que hizo Herodes I el Grande. Actualmente aquí se le llama la explanada de las mezquitas y, por tanto, como los romanos destruyeron Jerusalén y el templo de Jerusalén en el 70 después de Cristo con la primera revuelta judía contra los romanos, por eso es difícil reconstruir la Jerusalén de tiempos de Jesús. El muro de las lamentaciones. Para el muro de las lamentaciones tenemos que ir al muro oeste. El muro de las lamentaciones es la zona más sagrada que le queda a los judíos. El casco antiguo de Jerusalén se divide en 4 barrios. Vamos a la zona oeste, ¿de acuerdo? Pegada al muro, barrio musulmán. Aquí tenemos el barrio musulmán. Aquí tenemos el barrio judío. Aquí el barrio armenio y aquí el barrio cristiano, ¿de acuerdo? Barrio musulmán, barrio judío, barrio armenio, barrio cristiano, ¿de acuerdo? Entonces, para ubicar el muro de las lamentaciones nos vamos al muro oeste, que son 488 metros, que casi discurre casi todo por el barrio musulmán, pero nos tenemos que ubicar en los 60 metros que discurre por el barrio judío. Entonces, el muro de las lamentaciones tenemos que ir a la zona oeste del templo, a los 60 metros que discurren por el barrio judío. Entonces, el muro de las lamentaciones pertenece a la ampliación que hizo Herodes.
Por tanto, para ubicar el muro de las Lamentaciones tenemos que ir al muro oeste. Ya hemos hablado de los 4 barrios que hay en el casco antiguo de Jerusalén: barrio musulmán, barrio cristiano, aquí el barrio judío y el barrio armenio. Entonces, el muro de las Lamentaciones vemos que es ese trocito de ahí, que ahora después sacaré la pieza para que se vea en su conjunto. ¿Veis? Esa pieza que hay fuera es el muro de las Lamentaciones, son unos metros que discurren por el barrio judío. En mi canal de YouTube también podéis encontrar imágenes reales del muro de las Lamentaciones, del viaje que hice a Israel y a Jordania en verano del 2023. ¿De acuerdo? Entonces, si queréis profundizar en esto. En resumidas cuentas, estamos en el muro oeste, que es este de aquí, 488 metros, la mayoría está ocupado por el barrio musulmán, y luego los 60 metros del muro de las Lamentaciones, pues que discurren por el barrio judío. Entonces, el muro de las Lamentaciones, pues lo ubicaríamos aquí, ¿vale? Entonces, apenas unos 60 metros, quizá un poquito más. Entonces, del muro oeste, esto de aquí sería el muro de las Lamentaciones. Por tanto, del muro oeste, como están pegados, que están pegados aquí, pues el barrio musulmán, y luego por esta zona de aquí el barrio judío. Por tanto, vemos que esto es el muro de las Lamentaciones, ¿de acuerdo? Pues unos 60 metros, pues de los 488 metros del muro oeste. Antes de ver cómo queda actualmente lo del Templo de Jerusalén y un poco lo de la explanada del templo o explanada de las mezquitas, recordar que el templo, la ampliación fue del 15 a.C. al 65 después de Cristo, y si Jesús nació en torno al año 6 a.C., murió en torno al año 30, eso significa que Jesús siempre vio el templo en ampliación. Ahora vamos aquí, hay una panorámica pues de la explanada. Aquí tendríamos los barrios que hemos dicho, el musulmán, el judío, el armenio y el cristiano, y aquí es donde estaba el templo, y ahí hay 2 templos musulmanes ahora donde está la explanada del templo. Ahora lo veremos mejor: el domo de la roca, que es la cúpula dorada, y aquí la mezquita de Al-Aqsa, que es la más alejada. Y luego en esta zona de aquí, pues el muro de las Lamentaciones, pues como hemos visto. Entonces, ahora vamos a fijarnos en la explanada actual del templo. Encontramos el domo de la roca, que se ubica donde parece ser estaba el Sancta Sanctorum, el Santo de los Santos, donde estaba el Arca de la Alianza. El domo de la roca es importante para la tradición judeocristiana y para la tradición musulmana. Para la tradición judeocristiana, el domo de la roca, aquí tenemos aquí, esto de aquí es lo que la roca que alberga el domo, la cúpula dorada. Es importante porque, según la tradición judeocristiana, aquí parece ser donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, y también parece ser que era el lugar del Sancta Sanctorum donde se ubicaba el Arca de la Alianza. Entonces, vamos a verlo aquí, nos iríamos a la zona oeste. Entonces, si el templo, el Sancta Sanctorum, estaba por aquí, entonces la cúpula dorada, el domo de la roca, está por aquí. ¿De acuerdo? Entonces, el domo de la roca está en esa zona de ahí, donde estaba el Sancta Sanctorum. ¿De acuerdo? Entonces, ahí ubicaríamos el domo de la roca. Y ahora, por tanto, hemos dicho que el domo de la roca, aquí tenemos la roca, para la tradición judeocristiana es importante, porque ahí parece ser que Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, y también parece ser que era el Sancta Sanctorum, el Santo de los Santos, donde estaba el Arca de la Alianza. Y es importante también para los musulmanes porque parece ser que fue la roca sobre la que se apoyó Mahoma antes de subir al cielo. Y ahora vamos a ver la mezquita de Al-Aqsa, que es esta de aquí, que significa la más alejada. Ahora tenemos una panorámica general, tenemos norte, sur, este y oeste, norte, sur, este y oeste. Aquí estaría el domo de la roca, donde el Sancta Sanctorum,
y aquí el muro de las Lamentaciones, el muro oeste. Pues la mezquita de Al-Aqsa estaría en el muro sur, ¿vale? Hemos dicho norte, sur, este y oeste. Norte, sur, este y oeste. Entonces, sobre la maqueta tenemos norte, sur, este y oeste. ¿De acuerdo? Norte, sur, este y oeste. La cúpula dorada estaría por esa zona de ahí y la mezquita de Al-Aqsa por la zona sur. ¿De acuerdo? Entonces, aquí el domo de la roca, la cúpula dorada, aquí donde estaba el Sancta Sanctorum, y en el sur, en esta zona de aquí, en el sur, la mezquita de Al-Aqsa, que es la más alejada, y aquí el muro oeste, pues aquí el muro de las Lamentaciones. Muro oeste, muro este, muro norte y muro sur. Pues la mezquita de Al-Aqsa, que significa la más alejada, estaría en el muro sur, aquí en el oeste, pues este trozo de aquí, por el barrio judío, pues el muro de las Lamentaciones, por aquí el barrio musulmán y por aquí la cúpula dorada. ¿De acuerdo? Por tanto, lo tendríamos aquí sobre pantalla, norte, sur, este y oeste. En el muro oeste, aquí en el barrio judío, el muro de las Lamentaciones, en el sur la mezquita de Al-Aqsa y aquí el domo de la roca. Ahora vamos a hablar del arca de la alianza, que fue el cofre, la caja, en la que Moisés puso los 10 mandamientos. Según la tradición, el Éxodo, Moisés, cuando bajó del monte Oreb o monte Sinaí, vio que, después de que Dios le entregara el decálogo, los 10 mandamientos, vio que los judíos estaban adorando un becerro de oro, se enfadó, rompió las tablas, pero después se arrepintió y le pidió a Dios pues que perdonara al pueblo. Entonces Dios le volvió a dar el decálogo, Dios volvió a escribir el decálogo en otras tablas y se pusieron aquí dentro. Dentro de la urna, del cofre o la caja, estaban las tablas, también estaba la lanza de Aarón, que era el hermano de Moisés, y también una vasija con maná, que fue el pan con el que Dios alimentó a su pueblo, al pueblo judío, durante su trayecto por el desierto del Sinaí. Entonces, en el Éxodo capítulo 25 tenemos una descripción de cómo era el arca. Entonces, vemos que el arca, en lo que se refiere a las medidas, 111 centímetros de largo, 67 centímetros de ancho, 67 centímetros de alto. 111 centímetros de largo, 67 centímetros de ancho, 67 centímetros de alto. Esto viene en el Éxodo capítulo 25. La cubierta o la tapa, que es esta zona de aquí, la zona de arriba, se llamaba propiciatorio y estaba cubierto de oro macizo y tenía la misma longitud y anchura que lo que es el cofre. El arca estaba hecha con madera de acacia y revestida de oro por dentro y por fuera, y sus medidas pues ya las hemos dicho, y la tapa o cubierta o propiciatorio, que es esto de aquí, estaba cubierto pues de oro macizo y tenía la misma longitud y anchura que lo que era el cofre, y después se pusieron aquí estas varas largas para poder transportar mejor el arca, ¿de acuerdo? Entonces, luego, en la parte de arriba del propiciatorio se pusieron estos ángeles querubines que se miran de frente con las cabezas agachadas, inclinadas y con las alas extendidas, y también estaban hechos de oro macizo, ¿de acuerdo? Entonces, estas varas que se pusieron aquí era para transportar el arca por el desierto del Sinaí. Entonces, pues ya lo hemos comentado, las medidas, 111 centímetros de alto, 67 de largo y 67 de ancho, oro por dentro y por fuera, madera de acacia, el propiciatorio, que es la tapa, con los querubines, cabezas inclinadas, brazos extendidos, y también hechos de oro, y luego pues estas varas para poder transportar. Bueno, entonces, pues como hemos dicho, le pusieron esos varales a los lados, unos largos varales para poder transportarla. Bien, cuando llegaron a Israel los judíos después del Éxodo,
El arca parece que estuvo en varios lugares hasta que ya se ubicó definitivamente en el templo de Salomón, aquí en el Sancta Sanctorum, en el Santo de los Santos, como hemos comentado. También, anteriormente, hay que destacar que antes de construir el templo, los judíos pues se enfrentaron a los filisteos, y hubo un tiempo en el que los filisteos robaron el arca a los judíos, pero después los judíos consiguieron recuperar el arca, y cuando Salomón terminó de construir el templo, pues aquí en el Sancta Sanctorum ya definitivamente pusieron el arca de la alianza. Como os ha comentado anteriormente, en el año 925 a.C., Shishong I de la dinastía 22 vino a Jerusalén, saqueó Jerusalén y el templo, pero parece ser que no se llevó el arca de la alianza. Hay que destacar que, debemos preguntarnos dónde está el arca, cuál es el paradero actual del arca. Pues no lo sabemos, y tampoco sabemos cuándo desapareció, ni cuándo desapareció exactamente, ni dónde está, aunque existen varias teorías sobre el destino del arca. Una de ellas es que Nabucodonosor II se llevara el arca a Babilonia cuando destruyó el templo en el año 582 a.C., aunque también parece ser que hay otra teoría que parte de la lectura o la cita bíblica del segundo libro de los Macabeos, que nos cuenta que Dios avisó al profeta Jeremías de que Nabucodonosor II iba a saquear y a destruir Jerusalén y el templo de Jerusalén. Esto lo cuenta el segundo libro de los Macabeos. Entonces Dios se ve que le dijo al profeta Jeremías que Nabucodonosor II iba a saquear el templo de Jerusalén en el año 582 a.C. y que para que Nabucodonosor II no robara o no destruyera el arca, el profeta Jeremías, advertido por Dios, ¿qué hizo? Según el segundo libro de los Macabeos, cogió el arca, y antes de que Nabucodonosor II saqueara el templo de Jerusalén en el año 582 a.C., parece ser que llevó el arca a una gruta del monte Nebo. Monte Nebo ya vimos que está en el actual país de Jordania, y que fue donde Moisés dio su último discurso y murió. Pues es posible que Jeremías, advertido por Dios de que Nabucodonosor II de Babilonia iba a saquear el templo, pues que llevó el arca, antes de este saqueo, llevó el arca al monte Nebo, a una gruta del monte Nebo. También tenemos otras teorías en las que dicen que el arca fue a parar a Etiopía o a Zimbabue. También hay otra teoría la cual dice que el arca está en el monte de la calavera, en el monte Gólgota, justo debajo donde crucificaron a Jesús. Pero también hay otra teoría la cual dice que antes de que Nabucodonosor II saqueara y destruyera el templo de Jerusalén en el año 582 a.C., los sacerdotes que estaban a cargo del templo de Jerusalén, ¿qué hicieron? Existe otra teoría la cual dice que los sacerdotes escondieron el arca debajo del Sancta Sanctorum, ¿vale? Entonces, lo que sería hoy debajo del Domo de la Roca. Entonces no podemos hacer excavaciones arqueológicas porque los musulmanes no nos dejan. Entonces el arca se la pudo llevar Nabucodonosor II a Babilonia en el año 582 a.C., aunque parece que esta teoría está algo descartada, pero podría ser, porque no aparece tampoco en el inventario de lo que trajeron los judíos después del exilio en Babilonia, etc. También puede ser que el profeta Jeremías, advertido por Dios, llevara el arca al monte Nebo, a una gruta del monte Nebo en el país del Moab, en el actual país de Jordania, o que acabara en Etiopía o en Zimbabue, o debajo del monte de la calavera, o que unos levitas, unos sacerdotes, antes de que Nabucodonosor II destruyera el templo, ubicaran o enterraran el arca debajo del Sancta Sanctorum, donde actualmente se ubica el Domo de la Roca o la Cúpula Dorada. Entonces, realmente no sabemos cuándo desapareció exactamente el arca, y tampoco sabemos su paradero. Unos dicen en el monte Gólgota, donde crucificaron a Jesús, otros en Etiopía o en Zimbabue, otro que Nabucodonosor II se la llevó a Babilonia, otro que a partir del segundo libro de los Macabeos, que Jeremías escondió el arca en una gruta del monte Nebo, o que está debajo del Domo de la Roca, aquí lo que sería aquí debajo del Sancta Sanctorum, etc. Bueno, pues esto un poquito en lo que se refiere al templo, pero ahora vamos a hablar de la civilización fenicia, que está relacionada con la construcción del templo de Salomón.
¿De acuerdo? Y ahora vamos a hablar un poquito de la civilización fenicia, porque los fenicios ayudaron a Salomón a construir el templo de Jerusalén. A los fenicios los ubicamos en la actual República del Líbano, en el norte de Israel, entre el año 1200 y el 538 a.C. Los fenicios, genéticamente hablando, eran una mezcla de semitas, por tanto de judíos, y de cananeos, que eran los habitantes originales de Israel. ¿De acuerdo? Por tanto, los fenicios los ubicamos en la actual República del Líbano, entre el año 1200 y el 538 a.C., eran una mezcla de cananeos, habitantes originales de Israel, y de semitas, por tanto tenían ADN judío. Las principales ciudades de Fenicia eran Biblos, Tiro y Sidón, que además aparecen en la Biblia. Los fenicios cultivaron en Fenicia. El problema es que es una tierra demasiado escarpada, demasiado pedregosa, no iba bien para la agricultura, y ellos decidieron aprender las técnicas de navegación, hacerse a la mar, comerciantes, y dedicarse al trueque, o sea, intercambiar lo que ellos producían en Fenicia por materias primas que ellos no tenían en Fenicia. ¿Qué es lo que ellos producían en Fenicia? Joyas, cosméticos, perfumes, cerámica, vino, tintes y tejidos. ¿Por qué se les llama fenicios? Viene del griego, de la palabra griega foinikés, que significa púrpura, porque ellos trabajaban con uno de los tintes que era púrpura, y además ellos llevaban unas túnicas, unas capas de color púrpura. Ellos se hicieron a la mar, ellos eran comerciantes, no eran guerreros, pero durante un tiempo se pugnaron con los griegos por el control de las rutas marítimas mediterráneas, por el control del comercio. Ellos siempre fundaron ciudades costeras, nunca hacían incursiones en el interior. ¿Qué ciudades importantes fundaron? Cartago, que es la actual Túnez, en el norte de África, aunque la historia nos dice que Cartago fue fundada en el año 820 a.C. por la princesa Dido. Hay que decir que estas ciudades eran costeras, estaban controladas por dinastías locales de carácter hereditario, y eran ciudades costeras que estaban sobre una elevación, y los fenicios ponían unas murallas para protegerlas, y allí hacían el trueque, cambiaban lo que ellos producían en Fenicia por las cosas que ellos no encontraban en Fenicia. Fundaron, por tanto, la más famosa, Cartago. Después, en lo que es hoy España, fundaron Bes, que es Ibiza, Fontota, que está en Alicante, Málaga, que es Málaga, Gadir, que es Cádiz, Onuba, que es Huelva, y también Sexi, que es Almuñécar, en la provincia de Granada. Podemos saber los gentilicios, por ejemplo, uno que viene de Cádiz, un oriundo de Cádiz, gaditano, de Gadir, un oriundo de Huelva, onubense. Cuando los fenicios estuvieron en lo que es hoy España, entraron en contacto con la civilización de los tartesos. Los tartesos se movían entre lo que es hoy Sevilla, Cádiz y Huelva, el suroeste de la península de Andalucía, Sevilla, Cádiz y Huelva. ¿Y por qué se llamaban tartesos? Por el río del que se abastecían, el río Tartesos. Los romanos al río Tartesos lo llamaron Betis, y los musulmanes lo llamaron el río Guadalquivir. Bien, los fenicios, ¿cuándo desaparecieron? Primero, se debilitaron cuando el emperador babilónico Nabucodonosor II venció al imperio asirio y deportó a judíos a Babilonia. Ahí quedaron muy debilitados los fenicios, y desaparecieron los fenicios en el año 538 a.C., cuando el emperador persa Ciro II el Grande conquistó el imperio babilónico. Entonces Fenicia desapareció. Cuando Fenicia desapareció, Cartago se autoproclamó como la heredera legítima de la civilización fenicia, y así como los fenicios eran comerciantes, los cartagineses llegaron a ser una superpotencia militar que le hizo frente a la mismísima República de Roma en las guerras púnicas. Bien, ¿quiénes convirtieron a Cartago en una superpotencia militar? La dinastía de los Magónidas, Magón I, Magón II, Magón III, Jannón I y Jannón II. ¿De acuerdo? Entonces, ellos, los cartagineses, se aliaron con los etruscos. Los etruscos se movían en lo que es el norte de Italia, hicieron una coalición, y esta coalición, Cartago, Etruria, se enfrentó a otra coalición, Grecia, Tartesos.
Y estas dos coaliciones se enfrentaron en el año 538 a.C. en la batalla de Alalia en Córcega. Ganaron los etruscos y los cartagineses, aprovechando las ciudades que los fenicios habían hecho en lo que es hoy España, estrangularon económicamente el comercio de los tartesos y al final acabaron desapareciendo, ¿de acuerdo? En lo que se refiere al alfabeto fenicio, constaba de 22 ideogramas y a cada ideograma le correspondía un animal o una cosa, y era muy fácil de aprender, y eso permitió el comercio y la difusión de la cultura fenicia. El alfabeto fenicio es la base de los alfabetos griego, etrusco y latino. Los griegos adaptaron el alfabeto fenicio, los etruscos adaptaron el alfabeto griego y el alfabeto latino es una adaptación del alfabeto etrusco. Por tanto, el alfabeto fenicio es la base de los alfabetos griego, etrusco y latino, griego, etrusco y latino. Bien, ¿qué tienen que ver los fenicios con el templo de Salomón? Cuando reinaba David, del 1010 al 966 a.C., en Fenicia estaba el rey Ahiram I, que de Ahiram I solo tenemos su tumba, no hay testimonios escritos. Pero durante el reinado de Salomón, del 966 al 930 a.C., en Fenicia reinaba Hiram I. El rey Salomón ayudó al rey Hiram I de Fenicia a establecer rutas comerciales con Egipto, Arabia y Mesopotamia. Y cuando Salomón quiso construir el templo de Jerusalén, el rey fenicio Hiram I, en agradecimiento a Salomón por haberle ayudado a crear rutas comerciales con Egipto, Arabia y Mesopotamia, ayudó a Salomón a construir el templo de Jerusalén y, por tanto, Salomón consiguió construir estas 5 hectáreas, esto de aquí, con la ayuda de los fenicios. Hiram I de Fenicia ayudó a Salomón a construir esto de aquí, estas 5 hectáreas, el templo de Salomón, o templo original, o templo de Sión, y Hiram I, los fenicios, aportaron mano de obra y también materiales. Por tanto, aquí vemos la relación estrecha que hay, no solo a nivel de ADN y a nivel geográfico y a nivel cultural, sino también en lo que se refiere al templo de Jerusalén, porque el rey fenicio Hiram I ayudó a Salomón a construir el templo de Salomón. Y yo creo que con esto más o menos pues queda claro un poquito pues las características del templo de Salomón, y que sepáis que queda lo que es la ampliación que hizo Herodes I el Grande. Esto ya no está, queda la explanada de las mezquitas, la mezquita de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa, y que el muro de las Lamentaciones pues lo ubicaríamos en el muro, en la zona oeste del templo, en los 60 metros que discurren por el barrio judío. Barrio, ¿de acuerdo? Tendríamos barrio musulmán, barrio cristiano, barrio judío, barrio armenio. Pues el muro de las Lamentaciones sería este trocito que hay aquí, esto que cojo aquí y pongo aquí, ¿de acuerdo? Esto sería el muro de las Lamentaciones. Y yo creo que más o menos con esto pues queda claro más o menos lo del templo de Jerusalén, y pues bueno, pues voy a ir subiendo pues más tutoriales para que la cosa pues vaya quedando más clara. Geografía física y política de Israel, geografía internacional, cómo los judíos fueron ocupando Israel, reflexiones sobre o conclusiones sobre la historia de Israel, y ya después empezaríamos con historia de la Iglesia. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí este tutorial.